Buen día, mis amados hermanos, una vez más. Este es un día martes hermoso, hermoso. Realmente un nuevo día, siempre con esperanzas de ver las oportunidades y vivir las nuevas oportunidades que vienen de parte de Dios. En este día tengo un tema muy rico, muy rico. El tema es caminos deleitosos. ¡Qué hermoso esto! Caminos deleitosos. Y esto tiene siempre nuestro lema, ¿verdad?, de alcanzar a tener esa visión espiritual 2020, ¿verdad? Esa visión que nos permite ver de cerca las bendiciones de Dios y también a lo lejos. Entonces, el propósito de este tema, caminos deleitosos, es apreciar la gracia de Dios, conocerla, hermanos. Para poder apreciarla tenemos que conocerla, vivirla para que se cumpla el anhelo de Dios de bendición. Dios tiene ese anhelo para nosotros y eso quizá nos falta entenderlo, ¿verdad? Porque a veces parece que Dios solamente son mandatos y órdenes y prohibición. No. El anhelo de Dios es de la bendición para cada uno de sus hijos. El propósito es vivir la bondad y benignidad del Señor. ¿Qué? Produciendo frutos de toda buena obra, que eso es lo que vimos precisamente el domingo pasado. Y quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Y yo quisiera preguntarle, ¿a cuánto les gustan los libros de Proverbios? Ya estoy viendo la mano levantada de todo el mundo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Quiero que abran en el capítulo 3 y vamos a ver ahí 4 proverbios muy lindos. En primer lugar, el versículo 13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia. Lo vimos hace unos días atrás también. Quiero que vayamos al 16. Largura de días está su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Oh, qué lindo, ¿verdad? Versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Y el versículo 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son los que la retienen. Si yo veo estos 4 versículos, son pura bendición y bendición y bendición de parte de Dios, ¿verdad? Ahora yo quiero decirles esto, y es muy importante, qué importante es estar alimentados todos los días de la fuente de Dios. Es decir, todos los días de su palabra. Para eso son los devocionales. Los devocionales son de extrema importancia en nuestra vida. Y estoy seguro que a esta altura deben haber mucha gente que dirán, ¿qué es un devocional realmente? ¿Qué es un devocional? Permítanme leerles o permítanme decirles qué es un devocional. El término devocional es un adjetivo que proviene de la palabra devoción. Esta, a su vez, significa veneración, fervor, contemplación, amor. Algo particular es que la devoción no es obligatoria, sino totalmente voluntaria. O sea, es la entrega del creyente devoto. El devocional es la entrega del creyente devoto. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué es el devocional cristiano?, la vamos a resumir de esta manera. Es el tiempo de dedicación íntima y exclusiva a Dios en una experiencia única y especial que tiene como propósito conocer más a Dios a través de un acercamiento sublime. Esto puede ser oración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tiempo devocional solo es disfrutado y aprovechado por el creyente que lo practica no por sus allegados o familiares. El mayor provecho se da cuando se hace como una disciplina diaria, personal. Jesús nos mostró un ejemplo, Él es el ejemplo de eso, ¿verdad? Allí en Lucas 5:16 dice que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba, es decir, tenía tiempos
devocionales, tiempos sublimes con Dios, acercamientos sublimes con Dios. Entonces podemos decir que los devocionales propuestos por nosotros son los tiempos de respeto y amor a Dios y su palabra, dedicados a Dios con el propósito de acercarnos y conocerlo más. Miren qué bonito, ¿no es cierto? Entonces el devocional viene a ser muy, muy importante, ¿verdad? La intención de Dios a través de su evangelio es que vivamos nuevas de gran gozo, ¿sí se acuerdan, verdad? Que vivamos salud, que vivamos libertad, que vivamos liberación, salvación, etc. Que desde el principio de los siglos fue el propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, tres cosas importantísimas que debemos experimentar y hacer nuestras. Recuerda que nuestro tema es caminos deleitosos, ¿no es cierto? En primer lugar, conocer la voluntad de Dios. Bienaventurado, dice Proverbios 3:13 que acabamos de leer, el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hallar la sabiduría quiere decir que anda en búsqueda, Y que obtiene inteligencia es que cuando la vio, la encontró, la obtiene, la hace suya. Pablo nos aclara que tanto la sabiduría como la inteligencia son complementarias a la voluntad de Dios. Fíjense qué es lo que acabo de decir interesante. Tanto la sabiduría y la inteligencia son complementarias a la voluntad de Dios. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esto? ¿Cómo podemos verlo? También hemos hablado muchísimas veces acerca de Colosenses capítulo 1, versículo 9. El apóstol Pablo, hablando a los colosenses, a los creyentes de la iglesia de Colosas, diciéndoles que desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Y ahí pide tres cositas: que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Esto, el conocimiento de la voluntad, es lo que Dios quiere. Esa es la palabra que nos instruye acerca de la voluntad de Dios. La palabra nos instruye de la voluntad de Dios. Pero también pide, en segundo lugar, que seamos llenos en toda sabiduría. Este ya es el cómo de Dios. Es decir, cómo hacer la voluntad de Dios es la revelación de las formas para poder cumplir con la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, dice ser llenos de inteligencia espiritual. Este es el cuándo de Dios. Fíjense que hemos visto el qué, el cómo y el cuándo de Dios. Y la inteligencia espiritual es la capacidad para administrar la sabiduría de Dios. Es decir, dosificar los recursos de Dios para que produzcan más fruto en nuestra vida. Todo, absolutamente todo lo que yo estoy diciendo viene o tiene su inicio o comienza en el conocimiento de la voluntad de Dios. Ahí está la clave. Por eso es importante el devocional, poner respeto, ser consecuente con la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5, versículo 17, él les dice: por tanto, hermanos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. O sea, entendidos cuál sea la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, les estoy hablando que nosotros tenemos que conocer la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Ahora, ¿para qué? Para caminar como es digno del Señor. Ya tengo yo el conocimiento de la voluntad, ya tengo yo la sabiduría, ya tengo yo la inteligencia espiritual, entonces ahora puedo ya caminar como es digno del Señor. En el Proverbio 3, versículo 16 dice: largura de días en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Largura de días en su mano derecha es provecho. Largura es provecho y tiempo indefinido. Largura de provecho está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra, es decir, con lo que recoge el provecho. El versículo 17 dice: sus caminos son caminos deleitosos.
¡Qué lindo! Y todas sus veredas paz. Acabamos de hablar de paz el domingo pasado y ahora estamos hablando de caminos deleitosos, porque el camino deleitoso es la paz. Pastor, 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 no se adelante. ¿Qué es deleitoso? Oh, deleitoso es algo primoroso, gozoso, placentero, satisfactorio. Deleitoso es algo agradable, ameno, grato, delicioso, idílico. Esto es cuando nosotros tenemos la sabiduría, la inteligencia, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios. Entonces, los caminos son agradables, amenos. Cuando no se conoce, desde luego, serían aburridos y repugnantes. ¿Qué es lo que sucede con la gran cantidad de gente que no conoce a Dios ni su palabra, que creen que el cristianismo es aburrido y es repugnante, ¿no es cierto? Miren, si algo es importante cuando estoy hablando de deleitoso, es aprender lo que es esto del deleite, pues. El deleite es gusto, es agrado, es placer, es delicia, es encanto. Miren cuántos sinónimos podemos decir. Es excelso, es delectación, es complacencia, es disfrute. Es felicidad, hermano. Ese es camino deleitoso. Lo contrario sería camino de dolor. ¿No es cierto? Entonces el anhelo de Dios es hacer nuestro camino deleitoso. Oh, y ahí podemos irnos a Isaías. Me encanta Isaías. El capítulo 48 del versículo 17 al 19 nos enseña cosas tan lindas. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, dice el versículo 17. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente. En otras traducciones dice el camino del provecho, el camino de las ganancias, que te encamina por el camino que debes seguir. Y el 18 dice, oh, si hubieses atendido a mis mandamientos. Esto es bien importante. Porque si tú y yo queremos entender, tenemos que atender. Tenemos que llegar a la convicción. ¿No es cierto? Si el Señor te enseña el camino, tienes que poner atención, entender. Y entonces dice, fuera entonces, daría como resultado hacer bien con recompensa. Eso es, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. Es decir, cuando dice fuera entonces, dice, te dará como resultado una recompensa, tu paz como un río, sin importar cuál sea la circunstancia que estemos pasando, que no es fácil en estos días, ¿verdad? ¿No es cierto? Y tu justicia como las ondas del mar. ¡Wow! Cuando oigo esto, tu justicia como las ondas del mar, es decir, que nuestra posición, nuestra vida, donde nosotros estemos parados, sería un caminar de mucha potencia, poder, hermano. Poder que se manifiesta por autoridad. Y en el versículo 19 dice, y fuera como arena tu descendencia. A esto se refiere a los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos. Es decir, habría una reproducción de sabios, de entendidos, de gente de paz, de gente de justicia, poderosos, ¿verdad? Y tus renuevos de tus entrañas como granos de arena. Eso se refiere a tu casa. Todos los que por tu nombre han nacido por generaciones. Y tus renuevos de tus entrañas como granos de arena. Es decir, gente abundante. Y en tercer lugar, cuando estamos hablando de este tema de camino deleitoso, entonces, primero dije que conocer la voluntad de Dios que debemos experimentar. Segundo, debemos experimentar caminar como es digno del Señor. Y en tercer lugar, perseverar en la bienaventuranza del reino. Proverbios 3:18 dice, ella, o sea, la sabiduría y la inteligencia es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen, o sea, perseveran. Perseveran en la sabiduría e inteligencia. Árbol de vida, es decir, qué bárbaro, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la voluntad de Dios es árbol de vida. Y somos felices todos los que la mantenemos, la que no lo soltamos, hermanos. Y los hijos nuestros que ven eso,
también son bienaventurados, y así los nietos también, ¿verdad? Definitivamente. Árbol de vida que da vida, que produce fruto. A eso se refería en Colosenses. Miren, hermanos, les hablé hace unos momentos de Colosenses 1:9, que decía que debemos ser llenos de la voluntad de Dios, toda sabiduría y toda inteligencia espiritual. En el versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, es decir, fortalecidos, agradándole en todo. Y oigan esto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Qué deleite! ¡Qué deleite! Dios mío, no hay trabajo más deleitoso cuando tú ganas. No hay obra que sea deleitosa, que esa obra salga perfecta, que esté bien. Cuando todo lo planificado empieza a ser bueno de acuerdo a la voluntad de Dios, es deleitoso. Y entonces llevamos fruto en toda buena obra y crecemos en el conocimiento de Dios. Y en el versículo 11, el camino deleitoso va acompañado no solamente del conocimiento de la voluntad de Dios, sabiduría, inteligencia espiritual y frutos, sino poder. Dice el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, para toda perseverancia y para toda fortaleza, no importa las circunstancias que estés viviendo. ¿No es cierto? Y el 12 dice el apóstol Pablo, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces ahora podemos decir que la herencia de los santos en luz son los caminos deleitosos, mis queridos hermanos. Bienaventurados los que la retienen, dice el proverbio. Por eso en el libro de Proverbios es riquísimo, ¿verdad? Y en el proverbio 8, en el capítulo 8, versículo 32 y 35, dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no los menospreciéis. Bienaventurado, feliz el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día en el templo, aguardando a los postes de mis puertas, arrimados en las puertas de Dios. Versículo 35, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, hallará caminos deleitosos, alcanzará el favor de Dios. Qué lindo esto, ¿verdad? Dios mío, si esto es hermosísimo realmente, ¿verdad? Qué bendición el final de Moisés a Israel. ¿Se acuerdan de Moisés con los israelitas? Cuando el Señor ya terminó cuando su obra, Moisés les dio una bendición final a los israelitas. ¿Qué dice esto en el Deuteronomio 33, 29? Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sus alturas. Yo quiero, tomando la Biblia ampliada, ponerlo con un contexto betesdiano. En la Biblia ampliada, y para Betesda dice, feliz eres tú, oh Betesda, y la bendición es tuya. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y la espada de tus triunfos? Tus enemigos vendrán humillados, derrotados y sometidos a ti en obediencia, y tú marcharás en sus lugares altos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Es decir, el Señor nos pone por sobre todas las cosas. Si algo puedo decir en este día, óyeme bien esto, no hay cosa, por dura, por fea, por grande que sea más grande que Dios. Dios es más grande que todo.
Por eso, hermanos amados, hoy apreciemos la gracia de Dios para conocerla, para apreciarla, para vivirla y que se cumplan los anhelos de bendecirnos. Esos son los anhelos de Dios. Vivamos la bondad, vivamos la benignidad del Señor, produciendo frutos de toda buena obra, y que nuestra vida y la de los nuestros sean de caminos deleitosos, hermanos. Y si estamos en esos caminos deleitosos, viviéndolos, eso es visión espiritual 2020, mi amado hermano, mi amada hermana. Qué gusto estar en este devocional, qué gusto poder expresar las bendiciones de Dios. Tú y yo tenemos todo para caminar en caminos deleitosos. Amén. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias en este día, te doy las gracias y te pido tu bendición. Oh Rey, sí, podemos hablar horas y horas de tu palabra y de tus bendiciones. Basta abrir tu palabra, Señor, y nos encontramos con tantas cosas bellas, Señor bendito. Gracias por proveernos esos caminos deleitosos. Gracias por darnos oportunidades en ti. Gracias porque en este día tú nos estás bendiciendo una vez más. Señor, aquí está nuestra vida. Oye nuestros clamores y mira nuestras necesidades. Solamente queremos honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Caminos deleitosos. No te olvides de escribir. Acuérdate, si tú quieres ser participante, protagonista de bendición, escríbenos al chat y di, yo quiero ser protagonista, ¿verdad? Yo quiero participar en ser, ¿cómo se llama? Protagonista de bendición. Y una cosa más quiero recordarte, que la iglesia somos todos. Somos tú y yo. Y tenemos que ser fieles a Dios. La iglesia no se ha cerrado. Seamos fieles con Dios. Amén. Y vivamos los caminos deleitosos, porque todo hacer para Dios es un deleite. Te amo. Un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga re harto. Amén.